Muy buenas noches, apreciados amigos. Estamos en una edición más de Palabra de Mujer a través de la plataforma de la Coordinadora Republicana, agradeciendo también la transmisión a BHTV Digital. En esta oportunidad tenemos como invitado al comunicador Rodrigo Saldarriaga. Respecto a él, podemos decir que es un periodista, comunicador político y corporativo, y actualmente es corresponsal en el Perú de la Gaceta de la Iberósfera, España. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, el papel de los medios de comunicación y su influencia en las marchas de protesta. Muy buenas noches, apreciado Rodrigo. Estamos contentos de tener tu participación en este programa para tratar este importante tema. ¿Cuál es tu opinión respecto al papel que actualmente desempeñan los medios de comunicación, la información o, en su caso, desinformación de la población peruana? Gracias, Mariela, por tu invitación. En primer lugar, creo yo que tenemos que quitarnos de la cabeza la idea de que los medios de comunicación van a tener siempre un papel neutral. Esa es una mentira, es una falacia, y es algo que en muchos casos los profesionales de comunicación repiten para tener una posición por encima de la realidad del conflicto entre partes que compiten por alguna situación particular, en este caso, por ejemplo, el tema político. En algún momento, cuando era estudiante, recuerdo que mi profesor, que era un periodista que se dedicaba mucho al periodismo literario, ¿no? Siempre tocaba mucho este tema, ¿no? Que los periodistas teníamos una actitud neutral sobre los hechos, pero en la realidad eso no se traduce así, por razones muy sencillas. El periodismo, o mejor dicho, los medios de comunicación, aparecen finalmente como soporte para vender algo. Los medios de comunicación aparecen como instrumentos para comunicar el comercio. Entonces, tiene una raíz, los medios de comunicación tienen una raíz ligada a los grandes intereses, a los intereses comerciales, a los intereses empresariales, a los intereses de los grupos de poder. Y con el tiempo los medios de comunicación se transforman en grupos de poder mientras más grande se convierte su tiraje, mientras más grande su influencia sobre el público o el segmento al que se dirige. Entonces, que los medios de comunicación al día de hoy, siglo XXI, con toda la larga historia que han tenido de manipulación de la opinión pública, de influencia en la opinión pública, de codearse siempre con los grandes poderes, tanto con los elegidos democráticamente como los que no son elegidos democráticamente. Entonces eso nos tiene que hacer ver que cuando uno le reclama de pronto a los medios de comunicación que sean imparciales, uno está cayendo uno está cayendo en una actitud infantil, ¿no? Todo lo contrario, creo yo que una actitud madura, una actitud realista es que cuando existe una, una situación como en el Perú, por ejemplo, donde, donde se ha generado un monopolio de los medios de comunicación, la respuesta tiene que ser más bien generar una red de contactos y de medios de información que podríamos decir que son independientes a este conglomerado, ¿no? Pero que de todas formas se unen para dar una respuesta o enfrentar a este conglomerado, ¿no? Eso es lo que yo opino y lo que siempre le digo a las personas. No caigamos en esa actitud infantil, ¿no? Sino más bien enfrentémosle en la realidad. La realidad es conseguir una fuerza más o menos similar o por lo menos aceptable para enfrentarles y conseguir objetivos a corto, mediano y largo plazo. Claro, cuando en la etapa formativa, de alguna manera nos piden justamente la imparcialidad, pero podremos decir ahora que entonces la imparcialidad de un periodista es algo utópico. Siempre lo fue, ¿no? Habría que tener mucha fuerza de voluntad, no sé si la palabra es la adecuada,
o habría que ¿O ser, ética, pues, de o ética, pronto... digamos, formación ética, o esto va más allá del tema No, ético? no, va más allá del tema, va más allá de si, a menos que pues haya haya algún un documento o una estructura dentro del medio de comunicación que obliga al periodista, ¿no? Que sea imparcial, ¿no? Eso ya lo decidirá el directorio, lo decidirá el comité, lo decidirá el director periodístico, etcétera, ¿no? Pero es muy difícil, o sea, porque escapa, o mejor dicho, para no redundar, eh, es muy improbable que un ser humano no pueda guardarse su opinión. Lo que pasaba es que antes los periodistas quizás tomaban mucho o se tomaban muy en serio el hecho de que tenían solo que comunicar el hecho, ¿no? Pero hoy por hoy lo que tenemos es que el hecho no importa, lo que importa es el relato. Y los medios de comunicación finalmente son empresas, y son empresas que compiten entre sí para ganar mayor audiencia, para ganar más auspiciadores, ¿no? Eso es algo que a veces la gente no entiende, ¿no? O Y sea es que de por ello, alguna manera aquí sería como vender una noticia, es vender un producto, y claro, por obviamente supuesto, es el programa que tenga más rating, digamos, va a ser aquel que sepa vender mejor el producto de una manera subjetiva, ¿no? Porque quizás se juega hasta con las emociones del público receptor, ¿verdad? pero así funciona la comunicación, así siempre ha sido, la publicidad, el periodismo. A veces los periodistas, quizás los demás, los de vieja escuela, se pueden escandalizar un poco, pero si algo nos enseña la escuela gringa, la escuela norteamericana, que es posiblemente la que mejor trabaja este tipo de temas, hoy por hoy, para tú trabajar un titular, tienes que ser más un redactor creativo que un redactor periodístico, ¿no? Tienes que tener una buena bajada, tienes que tener una buena fotografía que impacte, a veces tienes que intervenir sobre la fotografía. Estamos hablando de la era del clickbait, y no es algo de ahorita, es algo de hace ya 10 años, ¿no? Yo siempre cuando me comentan estos temas, yo les menciono, cuando yo empecé a estudiar comunicaciones en el 2009, el mismo año que yo empecé a estudiar, quebró el New York Times, ¿no? El mayor diario del mundo quebró y tuvieron que hacer miles de cosas para poder sobrevivir, y eso significó justamente empezar a vender la noticia de una manera que genere emociones, que no solamente genere pasó esto, no, sino que genere emociones. Y además las personas en estos momentos, quizás en este momento, nunca antes las personas han sido eh, han tenido tan poco juicio crítico, o han tenido tan poca habilidad para poder tener ellos mismos una, una opinión. Entonces lo que buscan justamente a través de los medios de comunicación es que la opinión venga de ellos, hacia ellos, y ellos solamente puedan afirmar y decir, ok, no estoy solo, ¿no? Otros piensan igual que yo, y prácticamente funcionamos como algoritmos, ¿no? Actualizamos nosotros mismos, ¿no? De la información que nos circunda, de la que nos alimentamos. Así funciona el negocio. Cuando yo estudiaba ciencia política en mi primer año de Derecho, quien fue mi profesor fue Francisco Miro Quesada, y él hablaba del tema de justamente el poder, el cuarto poder, que era los medios de comunicación, y decía que ellos eran muy conscientes de que al emitir una determinada información generaban corriente de opinión, y que esa corriente de opinión era la que obviamente se traducía en el comportamiento de las personas o en la posición política que pudieran asumir. En este sentido, ¿qué opinión te merece el papel que desempeñaron los medios de comunicación en el golpe que se hizo a Merino? Bueno, los medios de comunicación respondieron finalmente en donde más les dolía, ¿no? El tema de la publicidad subvencionada, ¿no? No es para nadie una sorpresa o novedad de que los medios de comunicación hace mucho tiempo están en crisis en el Perú,
en el mundo en general, y que, así como otros sectores de la economía, la pandemia los ha golpeado severamente, pero ya desde hace mucho tiempo ellos han tenido muchos problemas para poder subsistir, ¿no? Dicho sea de paso, han tenido que suprimir incluso muchas secciones o muchos recursos que antes los medios de comunicación tenían, como por ejemplo el tema de reportajes, crónicas, se ha ido disminuyendo. Tú ves más que todo que los medios de comunicación prácticamente lo que hacen hoy día es rebotar noticias de otros medios más grandes con los que tienen acuerdos, con los que tienen convenios, y simplemente a eso se dedican, ¿no? A voltear noticias, ¿no? Ahí que cada vez tengas más problemas a la hora de leer un artículo diario, ¿no? Donde hay faltas ortográficas, no hay coherencia en la redacción, ¿no? Tienen a un montón o a unos cuantos chicos como practicantes ahí que, ¿no? que lamentablemente están haciendo sus pininos en medios y a veces pues te sacan, tienes que estar alimentando la máquina 24/7 y los medios de comunicación lo que han hecho con el tema Merino fue aprovecharse de un estallido social como ha sido el rechazo hacia la vacancia de Vizcarra, porque eso hay que decirlo. La gente que salió a las calles por dos cosas. Uno, porque Vizcarra les resultaba un líder a quien seguir cuando muchos chicos o personas de todas las edades han dicho que no es por Vizcarra, es por la democracia. Eso es eslogan. Eso es eslogan y eso es refuerzo propagandístico dado a través de redes sociales, que es el quinto poder, ¿no? Más allá de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, eh, es en rechazo a la vacancia de Vizcarra y en segundo lugar, en rechazo a lo que viene a ser la clase política que nos ha venido gobernando todo este tiempo desde el Congreso de la República y que no previeron que las personas pudieran ser tan fácilmente asusadas para salir. Iba a haber células de, de descontento que iban a hacer algún tipo de plantón, marcha, pero este engrandecimiento de estas movilizaciones se da por los medios de comunicación, uno, se da por los influencers, dos, ¿no? Que han tomado un papel muy importante, ¿no? Pero no hay que olvidar que eh, la gente, yo conozco personas que han salido a marchar en estos días, que nunca antes se habían involucrado en política, pero que tenían esta cosa guardada, ¿no? Quienes votaron por la vacancia de Vizcarra, se les fue, no hicieron el cálculo político de darse cuenta que por más que Vizcarra tenía que ser vacado, porque tenía que ser vacado, ellos no eran la alternativa que la gente quería, ¿no? Por más, por más valoración constitucional que hubieran tenido, la legitimidad no la iban a tener. Ese fue el gran problema. Y los medios de comunicación lo entendieron, lo adoptaron, lo vendieron y lo repitieron 24/7, ¿no? Ahí está el punto, ¿no? De que este descontexto que había obviamente con el Congreso en general, que venía trabajado desde mucho tiempo atrás, con una evidente campaña de satanización al Congreso, que en muchos aspectos se lo ganaron a pulso, ¿no? De Pero hecho que sí. por otro lado estaba también los grupos de poder que estaban ya trabajando con el sueldo asegurado en el gobierno de Vizcarra y que tenían previsto trabajar hasta cierto mes con él, entonces de alguna manera le cambiaron el escenario y yo, y para muchos piensan de que salieron a marchar también para defender su olla, ¿no? Su sueldo del No, mes. ahí creo que hay un error. Quienes salieron a marchar no son quienes asusaron las marchas. Quienes asusaron las marchas estuvieron tranquilos en sus casas, ¿no? Y lo único que hicieron fue crear narrativas, ¿no? Las personas que no trabajan en esto o que no conocen de esto, se les escapa a veces de la conversación o de la reflexión que quienes crean estos escenarios, ¿no? Lo que hacen es crear narrativas que permitan sustentar ese tipo de movilizaciones, ese tipo de acciones, ¿no?
Entonces, no es que salieron a marchar porque reclamaban, mejor dicho, porque temían perder su cuota de poder. Los que temían perder su cuota de poder lo que hicieron es aprovechar el descontento social para azuzar movilizaciones que les permitiera legitimar justamente esa narrativa en contra del nuevo gobierno que fue establecido constitucionalmente, hubo sucesión constitucional, ¿no? ¿Cuál fue la narrativa? La defensa de la democracia. ¿Cuál fue el mito? Hubo un golpe de Estado, ¿no? Por más que constitucionalmente los analistas, abogados, etcétera, de todos los bandos, incluso aquellos que no pudieran ser percibidos como naranjas o afrofujimoristas o cualquier otro eslogan que han creado, ¿no? Eran anulados inmediatamente porque la narrativa era muy fuerte, ¿no? Y la narrativa de defensa del orden constitucional se ha debilitado porque la Constitución es percibida como algo negativo, al igual que el Congreso de la República, ¿no? Es más, si estas personas que han asusado las marchas, que se mantienen en el poder al día de hoy con el gobierno de Sagasti y el Partido Morado, entienden muy bien, es que por más que tú puedas ponerte en la boca defensa de la democracia, de la institucionalidad, de la república, esas cosas son conceptos ya vacíos. Para muchas personas, sobre todo estamos hablando de rangos de edades menor a 29 años, ¿no? Que eso no les dice nada, no les vende nada. Hay un artículo muy interesante de Agustín Laje en la Gaceta de Liberosfera justamente que habla sobre eso. Cómo gente incluso que no era ni de izquierdas, ni se sentían progresistas, ni nada de eso, o se identificaban como progresistas, marcharon contra Piñera, ¿no? Marcharon contra el modelo económico, terminaron apoyando este impulso a la Asamblea Constituyente, y es porque al final, si ha habido un gran error de parte de los sectores republicanos, se podría decir, de los sectores liberales, ¿no? Que defienden el sistema, que defienden el modelo económico, es que venden una ideología de centro comercial y nadie se inmola por un centro comercial. Los otros, en cambio, venden narrativas mucho más atractivas, mucho más apasionantes y terminan venciendo emocionalmente. Yo creo que el único momento en que la gente dijo, uy, ya no fregamos, fue cuando el domingo que Merino renuncia, por la tarde estuvo a punto de asumir Rocío Silva Santisteban, y ahí es cuando tú te das cuenta que las movilizaciones no tenían un carácter ideológico, tenían un carácter plenamente emocional, de rechazo actitudinal hacia el gobierno, ¿no? Al gobierno conformado por un integrante del Congreso que no era bien visto y que creo yo, y aquí juega muy, muy fuerte los medios de comunicación, y es donde tenemos que apuntar y en verdad reclamarles, yo creo que es justo reclamarles, porque al presidente Merino se le criticó con argumentos falaces de índoles hasta racistas, de índoles clasistas. Incluso yo vi un meme que decía diferencias entre Sagasti y Merino. ¿Por qué Sagasti sí? ¿Por qué Merino no? Porque este es universitario, este no tiene estudios, porque este huele rico, porque este huele a cholo. ¿Te imaginas ese tipo de estímulos que recibe la gente? Y sobre todo los más jóvenes, porque eso lo repiten. Entonces, y eso los medios de comunicación lo empezaron, porque los medios de comunicación grandes, con todos sus recursos, trabajaron. Merino no estudió, provinciano, no sabe hablar, reforzaron las carencias de la persona, ¿no? Y sobredimensionaron las del señor Sagasti, que hoy por hoy nos demuestra que es igual de incompetente que cualquier otro burócrata que esté en el Estado. Pero se ve bonito, habla bonito, ¿no? Y como dijo César Hildebrand en su semanario, todo bien con el señor Sagasti, pero el señor Alan García también daba poemas, ¿no? Y no por eso es un ídolo, ¿no? Entonces, Sagasti hoy sí ya está un poco haciendo notar que el relato no ha funcionado del todo y que la gente está cansada, ¿no? Y eso hace Justamente que... de eso te quería preguntar. ¿Cuál ha sido el comportamiento ahora de la prensa, que evidentemente ya no puede tapar la incapacidad de incompetencia de Sagasti?
y que crea pues todas historias. Por ejemplo, ahora han hecho toda una novela porque llegan una cantidad ínfima de vacunas y hacen todo un logro como si fuera pues no lo máximo, cuando en realidad hay 80 errores que los han querido invisibilizar, pero no han podido. Hace poco han habido marchas fuertes en la Plaza San Martín y todo el centro, y la prensa no las ha sacado, no las ha transmitido. Entonces, vemos pues que hay un doble rasero, un doble discurso, una prensa hipócrita que no realmente refleja lo que realmente está pasando en el país, sino que obviamente debido a que es una prensa asalariada por el gobierno, evidentemente pues digamos delimitan su línea informativa a cierto sector, ¿verdad? Bueno, de hecho, todo medio de comunicación tiene una línea editorial, y hoy por hoy, además de tener una línea editorial, tiene un sesgo editorial, ¿no? Siempre hubo un sesgo de parte de los directores, de parte de los jefes de redacción, de parte de los redactores, pero tenían que adecuarse a la línea editorial del medio, ¿no? No obstante, como hay mucha presión de parte de los anunciantes, También, eso las claro. personas tienen que entenderlo. Ha pasado con Willax recientemente, ¿no? Le han quitado pauta publicitaria porque los conductores que tienen ahí, como el señor Ortiz, que ni siquiera pues el señor Ortiz podemos decir que es un conservador de derechas, ¿no? Al estilo de Bolsonaro, de Trump o de Abascal. Todo lo contrario, pero Ujú. como es una persona irreverente y que critica bastante la narrativa progresista, entonces los anunciantes no quieren verse relacionados con ese tipo de personas, retiran su pauta. Eh, Ujú. Estas marchas que han habido de personas que se identifican como libertarios, no sé, Ujú. yo he Ujú. visto en Facebook algunas cuantas fotos, algunos portales lo han cubierto, la gran prensa lo ha cubierto como si fuera un tema de irresponsabilidad, ¿no? Claro. De desacato social, de anomia, Ujú. ¿no? Ahora sí Entonces, se preocupaban del tema del no, no es que se distanciamiento preocupan, social, no, no, no se pero preocupan, antes no decían se que preocupan. era normal, digamos, con el doctor Huerta cuando dijo que el asistir a la marcha no había problemas de contagio, y ahora sí salieron con ese discurso nuevamente, ¿no? Claro, que no es que les importe, es que tienen que cubrir el hecho y, y, y rodearlo de la narrativa que ellos manejan. Entonces, tampoco es que estas marchas en la Plaza San Martín hayan tenido el éxito que tuvieron las marchas contra Merino, no lo han tenido. No estamos hablando de la misma dimensión. Creo yo que los medios de comunicación sí han hecho de la vista gorda otras manifestaciones eh, impresionantes, como en el pasado, como ha sido la Marcha por la Vida, ¿no? Como han sido las marchas de Con mis hijos no te metas, como han sido las marchas de los taurinos incluso, ¿no? Claro, también. Que se opusieron a que se les prohíba, ¿no? La tauromaquia o la pelea de gallos. Yo creo que esos eventos han sido mucho más grandes y ahí es donde en verdad los medios de comunicación sí han tenido una responsabilidad al ensombrecerlos o al esconderlos, ¿no? Más bien creo que estas movilizaciones eh, han sido muy variopintas, han juntado a muchas personas, han carecido de la organización que han tenido las marchas contra Merino, ¿no? Cualquiera que ha trabajado en producción de eventos o ha trabajado comunicación advocacy, sabe perfectamente que esas marchas contra Merino han estado muy bien coordinadas, ¿no? Tanto que había agua para médicos, ¿no? Había mil cosas, ¿no? Se notaba Entonces, que había bastante inversión de recursos económicos también, porque para toda esa logística es algo impresionante, ¿no? sí, por supuesto, ¿no? En Lima. ¿No? En el resto del país no lo necesitaba. Tú tenías que hacer el drama en Lima, donde las papas quemaban. En el resto del país tú sí tenías que ver esa espontaneidad, ¿no? Esa espontaneidad de gente que salía, pero sin la parafernalia de la logística en torno a la marcha. En Lima lo que tenías que asegurarte era el éxito de la convocatoria
y el aprovechamiento político de la movilización, que se consiguió con la lamentable muerte de 2 chicos, ¿no? Que es lo que que es ahí donde en verdad nos tiene que indignar el papel de los medios de comunicación, del papel de los comunicadores que no son periodistas, pero son estrategas de la comunicación. En el Partido Morado hay varios. Yo les diría sicarios de la información. No, son términos, pero como te digo, o sea, finalmente la persona que aprovecha, capitaliza, entiende el momento, le saca provecho y gana, es una persona a la que hay que temer, pero sobre todo es una persona o es un grupo de personas a los que hay que hacerle seguimiento, si es que se trata de una organización política o de un movimiento con intenciones políticas que quiere enfrentarles, porque quizás uno de los problemas más fuertes que ha tenido la derecha en el Perú, por lo menos, ha sido la arrogancia. Ha sido la arrogancia de creer que iban a estar para siempre en el poder, ¿no? Y eso lo vemos en los medios. Hemos pasado de Jaime de Altaus en Canal N, ¿no? Defendiendo el modelo económico, a Mávila Huertas repitiendo como loro lo que le dice el prompter, ¿no? Hemos pasado de referentes en la economía, en otras ramas, comunicando a través de los medios de comunicación y siendo voceros o portavoces o, o personas responsables de algo que conocen, ¿no? A tener a influencers, ¿no? Mira cómo hemos pasado en 10 años, 15 años, de un escenario en el que todo para la derecha iba bien, obviamente había un descontento popular, pero habían grupos cada vez menos marginales, cada vez más importantes, que iban consiguiendo financiamiento en primer lugar, pero que trabajaban y que identificaron muy bien que era el momento de dejar de ser activistas para volverse gestores. Y tenemos hoy gestores profesionales de, de desestabilizar el país, para desestabilizar el país, para desinformar al país y para seguir sacándole provecho de toda esa infraestructura que han creado justamente para el objetivo final, que es la toma del poder, y lo han conseguido. Esperemos que sea temporalmente, Rodrigo. Para ir terminando, me encantaría seguir teniendo mucho más tiempo contigo. Siempre es muy ilustrativo recibir tus comentarios y tus apreciaciones sobre la realidad política y el análisis que nos haces de los medios de comunicación. Quisiera tu opinión y de repente un mensaje, ¿no? Para las personas y los millennials como tú que quieren informarse y tener un juicio crítico realmente de lo que está pasando en el país para poder asumir una posición, una corriente de opinión y una posición política, ¿por qué no?, respecto a nuestra actual situación y nuestra coyuntura. Bueno, primero que los millennials ya estamos camino a los 30 años, es decir, que no somos la audiencia a la que tenemos que apuntar, ¿no? Si es que, o a la audiencia a la que cualquier persona quiere apuntar si es que quiere construir algo. Los millennials ya estamos construidos, ¿no? Entonces, es la generación que viene después de la mía, la Z, y la que viene después de ellos, los que en verdad tendrían que ser el segmento a explotar, el segmento a considerar, ¿no? Lo hacen muy bien los otros. De hecho, la mayoría de chicos que marchó contra Merino eran menores de 25 años, ¿no? Y hoy tenemos un escenario de elecciones en las que, según RENIEC, van a votar más de 500.000 de jóvenes de 18 años. Y ahí esos chicos, ¿qué piensan? ¿Qué buscan? ¿Qué quieren? ¿Cuáles son los estímulos con los que reaccionan? Es cuestión de estudiarles, ¿no? Su comportamiento, para saber qué quieren.
¿no? Ahora, si hay un mensaje para las personas que quieren eh, formar su juicio crítico o tener una opinión que, que no vaya todo con la narrativa oficial, pues yo les recomiendo que lean todo lo que encuentren, ¿no? Yo no estoy a favor de que se tenga que dejar de leer a los grandes medios de comunicación por un tema de rechazo, porque eso es caer en un error emocional, eso es dejarse llevar por las vísceras. Hay muy buenos comentaristas, muy buenos opinólogos, muy buenos periodistas en los grandes medios de comunicación, porque necesitan justamente de ese nivel de profesionalidad para poder seguir vendiendo, ¿no? Estos medios, estos productos. Lo que necesitamos nosotros es, de todo el consumo que tenemos de información, contrastarlo, ¿no? Contrastarlo no solamente de una fuente a otra, sino además de cómo uno piensa, de cómo uno ve el mundo, de cómo uno ve el país, y en base a eso uno puede llegar a sacar una opinión más o menos personal, que va a estar siempre influenciada por todo lo que lee, por todo lo que ve, por todo lo que le dicen. El WhatsApp es peligrosísimo ahora para pasar cadenas de desinformación. La gente ahora se ha mudado a Telegram, cree que está insegura en Telegram, Telegram no es segura, quítense eso de la cabeza. Ujú. La gente dice, Twitter me censura, me voy a Parley, y te vas a Parley, y solamente hay gente que piensa como tú, y lo único que hace simplemente es estar ahí en una caja de resonancia, ¿no? Ujú. Entonces, no es tan fácil. Lo que tienes que hacer simplemente es revisar todas las fuentes que tienes a la mano. Si tienes acceso a Internet, genial. Si tienes que irte a una biblioteca, genial. Si tienes que irte a un archivo, hazlo, ¿no? Hay muchas cosas que uno puede hacer al día de hoy, porque hoy día cada vez hay más capacidad de los big tech y de la gran prensa para mentirte, pero también es un gran escenario para que uno pueda llegar a mentirse a sí mismo, negando la realidad, ¿no? Y a veces la realidad está ahí, solo tienes que palparla, ¿no? Y no tienes tampoco que caer en el error de decir, me encierro en mi mundo, no quiero saber nada, todo el mundo miente, pero puede que tú también ahí caigas en el error de mentirte a ti mismo, negándote la oportunidad de explorar y de conocer la verdad de experiencia propia, ¿no? Ojalá la gente se anime un poco a salir. Y así como estos chicos, esta gente que fue asusada por las marchas salió a marchar, a ver, ¿no? Puedan las personas que se quejan de su celular o de sus redes sociales también hacerlo, ¿no? Y entender que no todo es como ellos creen que es, ¿no? Porque si no nunca van a encontrar solución a nada. Sí, sí, de lo que se trata es justamente buscar soluciones para el desarrollo del país. Yo te agradezco bastante tu participación, Rodrigo, en este programa y quiero hacerte una última pregunta que quiero que me la Ok. respondas brevemente. ¿Qué se tiene que hacer para que comunicadores sigan tus pasos y escriban ahora como tú lo haces en la Iberosfera? De lo cual te Trabajar, felicito, por cierto. muchas gracias, trabajar, o sea, si es que no tienes algo hecho, nadie va a preguntar por ti, ¿no? Lamentablemente hoy por hoy hay mucha gente que cree que lo van a llamar porque simplemente está ahí, ¿no? Está ahí puesto como un objeto en un aparador. Yo sé que hay mucha gente que trabaja y hace dinero prácticamente siendo objetos en un aparador, ¿no? La mayoría de influencers son así, ¿no? Pero Ujú. si tú quieres sacarle provecho a tus habilidades, tienes que hacer algo para que tus habilidades se exterioricen, sean visibles, ¿no? Escribiendo, eh, eh, juntándote con personas. Mira, hasta salir a barrer la calle y que tus vecinos te vean, ya es una señal de que tú estás haciendo algo,
¿no? Y si a eso tú le sumas la habilidad de poder comunicar, que tú lo estás haciendo para que tu calle esté limpia, y a eso le sumas la habilidad de persuadir a la gente que limpie contigo, ya vas creando algo. Pero tienes que tener algo que sea tangible, algo que sea fehaciente para que puedas decir, esto tiene potencial. Si no, no se va a hacer nada. Si no, todo es bla, bla, bla. Los progres son muy proactivos, ¿no? Los conservadores son muy reactivos, reaccionan simplemente a lo que los otros hacen y no funcionan nada, nunca proponen, ¿no? Y los liberales están pensando simplemente en el bendito sistema económico, y nadie va a defender ni el MOL, ni nadie va a defender a las grandes empresas, ¿no? Hay una oportunidad de poder juntar a las MIPES y MIPIMES, pero las MIPES y MIPIMES se dejan llevar más bien por la narrativa populista de recibo el bono, ¿no? De me dan, ¿no? Entonces ahí es donde deberíamos apuntar, deberíamos ver la manera de poder sacarle algún provecho. Es increíble cómo en la sierra la gente puede ser tan de izquierdas, ¿no? Pero de ahí te das cuenta que no son de izquierdas, apoyan a la izquierda porque la izquierda tiene un discurso un discurso paternalista, ¿no? Y hasta el día de hoy no se les ha quitado, o no se les ha podido vencer en ese terreno, y así. Entonces hay que proponer algo tangible, medible, presupuestado, ¿no? Con línea de tiempo, y las personas adecuadas para poder comunicarlo y persuadir a la gente a unirse a ese proyecto, y con eso la marcha está lista. Gracias, Rodrigo, por tus alcances, muy valiosos, por cierto, y esperamos tenerte en otro momento contando ya sobre otros temas de coyuntura. Siempre tus apreciaciones y tus comentarios son enriquecedores para quienes te escuchamos. Muchas Ok, gracias, Rodrigo. a ti, Mariela, muchas gracias.